Buenos días, bienvenidos a su primera clase de estudios sociales. El día de hoy voy a dictar mi clase al noveno curso paralelo A del Colegio Técnico Ecuador. Pues bien, para empezar me gustaría definir la destreza a trabajar. Y nuestra destreza es, vamos a explicar el proceso de formación del continente americano en doble sentido, enfocándonos en las causas y respuestas de los pueblos originarios de América Latina. Los temas que vamos a trabajar el día de hoy son Europa y la exploración por el mundo, los reyes católicos y los viajes de Colón. Y de esta manera empezamos. Vamos nosotros a hablar acerca de la colisión de dos mundos. ¿Qué es una colisión? Una colisión prácticamente es un choque y nosotros hablamos de un choque cultural. ¿Por qué? Porque cabe recalcar que la civilización americana, antes de la llegada de los españoles, vivía en completo aislamiento. Nosotros prácticamente éramos un mundo aparte del resto de continentes que ya conocían la existencia entre ellos. Es decir, nosotros teníamos nuestra propia forma de vida, nuestro propio idioma, nuestra propia cultura, nuestros propios rasgos físicos, nuestros propios dioses a los cuales adorábamos. Es decir, teníamos ya nuestros lineamientos de identidad. Pero ¿qué sucede? Se da con la llegada de los europeos prácticamente en 1492, específicamente cuando Cristóbal Colón llega a algunas islas del Caribe pobladas por indígenas americanos, es cuando llega esta colisión y este choque cultural entre el viejo mundo y el nuevo mundo. ¿Quién fue el viejo mundo? Europa, y el nuevo mundo, América, porque era el continente desconocido para el resto de territorios. Podemos hablar nosotros también que antes de la llegada de los españoles, nosotros ya tuvimos visitantes y estos visitantes eran europeos. ¿Quiénes fueron? Fueron los pueblos vikingos. Estos pueblos llegaban esporádicamente a nuestro territorio, pero no afectaron a nuestro pueblo. Es decir, no le causaron ningún daño cultural, no le causaron ninguna colisión de cultura. Estos pueblos eran bien recibidos cuando ellos llegaban, nuestros aborígenes les atendían bien, les daban alimentación, les daban lugares donde vivir, es decir, les trataban cordialmente y no había ningún problema porque los vikingos solamente estaban de pasada, tal vez viajando a otros lugares, tenían otros puntos de destino, no nos afectaron. Desde inicios del siglo XV, los navegantes europeos empezaron a aventurarse cada vez más lejos del Océano Atlántico. Y aquí los portugueses empezaron a establecer puestos de comercio de oro y de esclavos en las costas africanas. Recordemos que los europeos ya habían llegado al continente africano y al encontrarse en África con personas diferentes a ellos, físicamente hablando, coloración de piel distinta, idioma distinto, vestimenta distinta, forma de vida más atrasada, empezaron a sentirse los portugueses superiores a estos habitantes, tanto así que los convirtieron en esclavos. Y en las costas africanas hicieron un mercado de esclavos y también un mercado de metales preciosos como fue el oro. Podríamos decir, comerciantes europeos, podrían llegar de España, podrían llegar de Bélgica, podrían llegar de Portugal, de Francia, entre otros. ¿Y qué es lo que sucedía? Empezaban a comprar esclavos para someterlos a trabajos forzosos que ellos no lo querían realizar. Y la venta de esclavos se convirtió prácticamente en uno de los comercios más cotizados del siglo XV. Entonces, mire cómo muchos esclavos africanos fueron llevados de este continente hasta Europa y se dio también aquí un choque de mestizaje. ¿Qué es lo que sucede? Los reyes católicos fueron dos reyes españoles, el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. ¿Qué hicieron ellos? Recordemos que antes España no era una sola, estaba dividida, fragmentada prácticamente en varios reinos. Había este conflicto de poderes.
Los padres de Fernando y los padres de Isabel deciden unirles en nupcias, es decir, crean esta alianza matrimonial y les obligan a casarse. Fernando e Isabel, como eran personajes jóvenes de una misma edad aproximadamente, llegaron a comprenderse muy bien. Recordemos que en este tiempo acostumbraban muchísimo a casar a niñas o a mujeres muy jóvenes con hombres que les duplicaban o triplicaban la edad y no tenían los mismos intereses. Por eso es que los matrimonios casi no les funcionaban, no se casaban por afinidad, sino por obligación. Pero aquí pasó algo muy diferente. Fernando e Isabel llegaron a complementarse y llegaron a unificar los dos reinos más importantes de España. Cuando ellos unifican estos dos reinos, reciben la bendición del Papa y el Papa les concede el título de los Reyes Católicos. Este título era algo muy respetado, era algo de gran honra, de gran honor y privilegio. Por lo tanto, la gente les catalogaba a ellos como, podríamos decir, como la autoridad máxima en ese territorio. Sabemos que los reyes eran la autoridad máxima, sí, pero al decir los reyes católicos eran de altísima estima, porque antes la religión manejaba con la monarquía todos los lineamientos de la sociedad. Entonces se sentaron a conversar Isabel y Fernando y decidieron que los dos, tanto él como ella, tendrían poder sobre los dos territorios. Es decir, aquí no se valía decir, Fernando, este es mi territorio, Isabel, no te metes. No, 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 no. Los dos tenían voz y voto sobre los dos territorios que pasaron a formar uno solo. Entonces, mire, aquí entra la figura de Cristóbal Colón. ¿Y quién fue Cristóbal Colón? Sabemos que Cristóbal Colón fue el hijo de un comerciante, por lo que desde muy niño estuvo familiarizado con el océano. Él realizaba grandes viajes con su padre para comprar y vender mercancías, y él poco a poco fue teniendo este interés en explorar el mundo. Recordemos que antes creían que la Tierra era plana, ¿verdad? Y la Iglesia Católica sostenía que la Tierra era plana y estaba sobre dos tortugas gigantes y por eso se movía, o estaba sobre dos elefantes gigantes y por eso se movía. Entonces, mire, Cristóbal Colón tenía los lineamientos que ya antes habían planteado, donde Galileo Galilei y Nicolás Copérnico dijeron que no, que la Tierra no era plana, sino era redonda, era esférica, y él se planteaba y decía, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que bordear todo el perfil costanero de los continentes para poder viajar? Nosotros podemos adentrarnos en el océano y llegar más rápido. Es decir, él tenía esta idea de acortar el camino para llegar a las Indias. ¿Qué había en las Indias que era tan cotizado? En las Indias habían perfumes, había seda, había algodón, habían tintes o tintas, habían especias, habían inciensos, habían un sinnúmero de cosas que eran de vital importancia para la vida de los europeos y también generaban comercio y este comercio les dejaba ganancia. Entonces, mire, él se puso a pensar esto y dijo, necesito el apoyo de un rey para poder emprender mi viaje. Y el primer rey que se le cruzó por la mente fue el rey de Portugal. Pero el rey de Portugal no le prestó atención, no le hizo caso. ¿Por qué? Porque la idea que Cristóbal Colón sostenía que la tierra era redonda era algo descabellado para ese tiempo. Le decían, pero ¿cómo? Ok, hubo un pequeño problemita con el internet, pero ya lo solucionamos. Perfecto, solucionado el problema de internet. Miren, le decían, pero ¿cómo vas a decir que la Tierra es redonda? La Tierra no es redonda, la Tierra es plana, por eso nosotros podemos mantenernos de pie. Si la Tierra fuera redonda, no podríamos nosotros tener equilibrio. Entonces, no le hizo caso, pensó prácticamente que esto era totalmente insólito lo que él planeaba. Además le dijo, recuerda que en el océano hay enormes monstruos marinos y tú tienes que cuidarte. No naufragaban tan alejados de los perfiles porque creían que dentro del océano existían enormes criaturas que les iban a devorar. Al final,
no se dio por vencido y se fue a España, y en ese proceso España estaba atravesando una gran crisis, y esta crisis fue prácticamente la estrategia que Cristóbal Colón utilizó para convencer a la reina Isabel. ¿Qué le dijo? Mire, ¿y a qué se debía esta crisis? Sabemos que en ese tiempo ya había lo que nosotros conocemos como las ciudades actualmente, ¿verdad? Pero las ciudades no tenían agua potable, no tenían alcantarillado y estaban viviendo un proceso insalubre. Vivían con ratas, vivían con mosquitos, no tenían un lugar específico para poder hacer sus necesidades biológicas, es decir, llegaron plagas, llegaron pestes y llegaron con esto las enfermedades. Estas enfermedades trajeron muchísima crisis económica en España porque la medicina no estaba tan avanzada como es ahora. Imagínense, ahora también vivimos esta pandemia y a pesar de los avances tecnológicos y de medicina, estamos sufriendo las consecuencias y la crisis económica. Algo peor pasó en ese tiempo en España. Entonces, mire, Cristóbal Colón le dice, mire, reina Isabel, yo necesito que usted me preste unas carabelas para poder viajar a las Indias, yo viajo a las Indias, reactivo el comercio y España viene nuevamente al auge de dinero. Entonces la reina Isabel dice, bueno, pensándolo bien, sí me favorecerías, no pierdo nada, a fin de cuentas lo único que necesito es que dos cosas. La primera, fírmame las capitulaciones de Santa Fe, que era un contrato, podríamos decir, o un convenio, donde Cristóbal Colón se comprometía a él entregar el mayor porcentaje de las ganancias de este viaje que iba a hacer. Y la segunda, la reina Isabel le dijo, quiero que te lleves todos los presos o la mayor parte de presos que entren en esas embarcaciones porque ya no tengo dinero para alimentarles. Y si tú te vas, y ella pensaba, si le llega a pasar algo en el viaje, ya no regresan, naufragan, algo sucede, a mí nadie me va a reclamar por la vida de esos presos, porque a la final presos son presos. Entonces le dio esas condiciones y Cristóbal Colón se aventuró en su viaje. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Cristóbal Colón se aventura en su viaje, sale por primera vez desde el puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Y viaja agosto, septiembre y el 12 de octubre del mismo año llega a una isla de las Bahamas llamada Guananí. En este lugar desembarca y él llega, imagínense, y se encuentra con un mundo totalmente distinto. Personas que vivían desnudas por el calor que hacía en ese lugar, personas que no tenían sus casas hechas de ladrillo, personas que no tenían los avances que existían ya en Europa. Y se sorprende mucho porque él pensó que iba a llegar a la India, pero no fue así. Entonces, mire, prácticamente nuestros aborígenes los recibieron sorprendidos. ¿Por qué? Ver carabelas enormes que venían por el océano y que traían hombres que tal vez ya tenían sus espadas, trabajaban el metal, tenían sus corazas, tenían botas, tenían ropa, tenían sombreros, ver cómo bajaban caballos de esas carabelas, algo totalmente nuevo para nosotros. Algunos pensaban que eran los enviados del dios Sol y les recibieron con muchísima alegría. Buena comida, buenos lugares para hospedarse y lo mejor, los metales preciosos. Oro, plata, joyas, un montón de cosas que les dieron. Y es aquí cuando Cristóbal Colón aprovecha esto y llena las embarcaciones de lo más que pudo. ¿Y qué es lo que hace? Retorna nuevamente hacia España y le da la novedad a la reina. Y la reina automáticamente le brilló el foco, se le prendió el foco y dijo, ¿qué esperas para hacer otro viaje? Y en 1493 nuevamente le manda y hace un segundo viaje, y en este segundo viaje llega a Cuba y en Cuba repitió este proceso, y en 1498 hace un tercer viaje y en 1502
hace un último viaje. Entonces, mire, acá nosotros podemos darnos cuenta de la suerte que tuvo Cristóbal Colón al emprender este viaje. ¿Por qué? Porque se encontró con un nuevo mundo lleno de recursos, lleno de riquezas, lleno de gente bondadosa en ese tiempo, porque nuestros aborígenes estaban acostumbrados a vivir en una sociedad comunitaria, donde era la colaboración y ayuda mutua para poder subsistir. Entonces, mire, cuando hizo el primer viaje, los presos ya no quisieron regresar a España. Ellos dijeron, ¿para qué vamos a regresar? Si en España somos presos, mejor nos quedamos aquí, empezamos una nueva vida y nadie nos juzgará por nada. De esta manera se quedaron, pero poco a poco empezaron a sacar el peor lado de ellos, robaron, mataron, violaron y de esta manera con la fuerza se dio el mestizaje. Acá tenemos nosotros el mapa que nos indica los viajes. Miren, aquí está el puerto de Palos, el océano Atlántico y empiezan los primeros viajes. Miren, el primer viaje sale por el puerto de Palos, viene para acá, llega a Guanani y retorna nuevamente. El segundo viaje es esta línea punteada, sale del puerto de Palos, se va mucho más abajo que el primer viaje, llega a Cuba y retorna nuevamente. Y así sucesivamente con cada uno de los viajes. Entonces, mire, una vez que se llega a escuchar del descubrimiento, decían ellos que han descubierto un nuevo mundo, un nuevo continente, un nuevo lugar que está lleno de riquezas, de tesoros, los españoles se quedaron con la mayor parte de América del Sur. Mire, todo esto fue prácticamente las colonias que España hicieron en América del Sur. Rapidito, Portugal también escuchó y dijo, nosotros no podemos perder esta oportunidad, tenemos que irnos cuanto antes. Cuando llega a Portugal, se apodera de lo que hoy nosotros conocemos como Brasil. Mire, aquí se apoderaron de este territorio. Y así sucesivamente hubieron países como por ejemplo Holanda, países como Francia, que también llegaron a nuestro continente y lo colonizaron. En el caso de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, fue colonizado por Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, mire cómo de esta forma no solamente se repartieron el territorio, sino que también se repartieron nuestras riquezas, el oro, la plata y los recursos naturales que poco a poco con este intercambio de productos, de productos agrícolas y animales, Europa se fue enriqueciendo. Y es así como damos fin a esta clase, les voy a mandar actividades que me gustaría que la realicen. Van a elaborar un resumen de la clase en su cuaderno, pueden hacerlo en texto, pueden hacerlo en organizador gráfico, pueden hacerlo ustedes en un mentefacto, en lo que ustedes deseen, no tengo ningún problema. Y la segunda es que me ayuden dibujando o pegando el mapa de los 4 viajes de Cristóbal Colón. De esta manera, damos fin a la clase del día de hoy, esperando verles muy pronto en una próxima clase con un tema muy interesante. Me despido de ustedes. Hasta luego.